Yo empiezo a vincularme con el colegio en el año 69. El entonces decano del colegio recién constituido, el Colegio de Canarias, Rubén Enríquez, trabajo de urbanismo que era una especie de memorándum, catálogo, relación de todos los planeamientos que habían en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Empezando por Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, tenía una especie de nomenclator que él tenía intención de completarlo con todas las aprobaciones iniciales, aprobaciones provisionales y aprobaciones definitivas del planeamiento, de los planes generales, planes parciales, proyectos de urbanización y toda esa cuestión. Quería plasmarlo en una especie de publicación para mandársela a todos los colegiados, que en aquel entonces no llegaban a 50, eran como poco más o menos 38, creo recordar cuando yo llegué habían colegiados 38 arquitectos, y entonces él quería hacer esa publicación y mandárselas a todos los arquitectos para que de forma directa pudieran ver en la situación que estaba cada planeamiento en el momento de tener que redactar algún proyecto. Mi relación fue directa con don Rubén Enríquez. Hicimos un contrato, me dijo que viniera al colegio, que estaría el jefe administrativo entonces era Arturo Macanti, no sé si sabes Arturo Macanti, el que después se fue poeta y está ya desgraciadamente fallecido, pero bueno, Arturo Macanti entonces trabajaba para la entonces delegación del Colegio de Arquitectos en Santa Cruz de Tenerife, y como arquitecto iba a estar como responsable de ese trabajo el entonces secretario técnico, que era José Ángel Domínguez Anadón. No sé si sabes quién es, José Ángel Domínguez Anadón. Entonces yo me puse en contacto con los dos, empecé a trabajar en septiembre, empecé a leer boletines de la provincia para ir sacando las fechas y ir completando aquel dossier, y ese trabajo pues duró 3 meses. Lo completé, lo terminé, se encuadernó, se hizo y se remitió a los entonces colegiados. A partir de ahí me terminaron de ampliar el contrato y entré en lo que entonces era la delegación como tal, ya delegación directa con un contrato de trabajo de forma permanente, ¿no? Eso fue todo estando en el edificio del Colegio Médico. Entonces, estábamos en el edificio del Colegio Médico, una oficinita muy pequeñita. Allí entrabas y tenías en la recepción la cara agradable de la demarcación, o entonces delegación, a Angelita y a Margarita, que eran las dos personas que estaban atendiendo allí. Eran las dos personas que atendían claramente la llegada de las personas. Dentro estaba Macanti, estaba entonces un señor que trabajaba para el Colegio Médico, que era el gerente del Colegio Médicos, y para el Colegio de Arquitectos colaboraba con el Colegio de Arquitectos, que era don Guillermo, lo llamábamos don Guillermo, un señor mayor que llevaba lo del tipo de cuentas de la delegación y demás, y poco más en esta primera etapa. De ahí pasé a la delegación en la parte de urbanismo, yo pasé a la oficina de visados llevando la parte, continuando con aquel trabajo que estaba hecho, pues continuaba teniéndolo actualizado y seguía con la parte de urbanismo y colaborando con la oficina de visados, con los arquitectos de visados en el desempeño de los visados de los proyectos. Eso me duró otros 3 meses o 4 meses, porque entonces me incorporaron a lo que entonces era el colegio regional, el Colegio de Canarias. Necesitaban personal en el Colegio de Arquitectos de Canarias. En el Colegio de Arquitectos de Canarias estaba nada más que en sus oficinas Domingo García, que era un empleado que siempre estuvo en el colegio, que era además muy anterior, porque él trabajaba en el Colegio de Médicos y del Colegio de Médicos se incorporó al Colegio de Arquitectos, pero está desde el 67 o así. En el año 67 estaba también Angelita, es decir, que Angelita es, digamos que, pionera de lo que es la actual estructura del colegio. Angelita era la cara agradable allí y siguió siéndolo por mucho tiempo, porque era prácticamente trabajaba en el mostrador, en cajas, y es la que daba la cara a todos los arquitectos en aquel entonces, ¿no? Yo me fui con Domingo al Colegio de Arquitectos, éramos 2 personas entonces en el colegio regional, 2 personas, después incorporamos a Jacinto
Jacinto López Brito, que también igual lo entrevistas en alguna oportunidad, también está en el cuerpo. Y éramos 3 personas en el Colegio de Arquitectos de Canarias. Y en el Colegio de Arquitectos de Canarias nos trasladamos a la Rambla, junto a la Plaza de Toros, alquilamos allí una oficinita y entonces el Colegio Regional estuvo en aquella oficina durante unos meses hasta que, cuando ya se estaba terminando lo que era el edificio, nos habilitaron unas oficinas en este edificio, en la segunda planta, cuando estaban todavía los carpinteros y los trabajadores y los pintores y los tal trabajando. Es decir, estábamos trabajando nosotros, de vez en cuando teníamos que coger las cosas y marcharnos fuera porque iban a barnizar el y lo barnizaban a pistola todo, ¿no? Porque toda la estructura de lo que son los serpentines esos que tienen cada planta, no sé si te has fijado por donde pasan los conductos de aire acondicionado, esos que hoy a lo mejor los traen todo montado y lo colocan, aquello estaba colocado maderita a maderita, es decir, maderita a maderita, cada piecita horizontal y cada piecita vertical iba colocando de una en una. La cuarta planta, si te fijas en la cuarta planta, que fue donde hicieron la prueba de cómo quedaba aquello incrustado el circuito de aire acondicionado en él, está hecho maderita a maderita. Entonces, de vez en cuando teníamos que marcharnos y volver otra vez al rato para seguir trabajando. Y entonces, nosotros estuvimos trabajando pues lo menos un año o año y medio con los trabajadores del edificio aquí dentro. Eso por enero del año 70 debió ser. Enero o marzo del 70, entre enero y marzo del 70 nos vinimos nosotros aquí, pero éramos Domingo, Jacinto y yo, los únicos que estábamos aquí del colegio. Además estaba incorporándose ya también, que estaba ya casi terminado, lo que entonces era Departamento de Estructuras, porque la delegación funcionó siempre sola con departamentos, es decir, era una sola entidad, y todas las oficinas que tenía después de información a los colegiados eran departamentos de la demarcación, lo que después se convirtieron en sociedades, como era la estructura, se convirtió en sociedad el CIEC, que también era un departamento de la propia delegación, también era un departamento de la delegación el laboratorio. El laboratorio ya funcionaba aquí también, funcionó aquí donde está ahora mismo la biblioteca. Toda esa zona era zona de laboratorio. Por detrás salían los camiones con las probetas y demás, y ahí trabajaba entonces Nicolás Marrero, que era el entonces director del laboratorio, pero no del laboratorio, sino del departamento de laboratorios de la delegación. Porque yo, estando en el colegio, yo estuve en el colegio una temporada también, y luego me recuperaron cuando Arturo Macanti se marchó de la delegación, entonces tiraron de mí para hacerme cargo de la delegación en aquel momento. Eso no sé si fue por el año 72, 73 o qué año fue ya, pero yo pasé a llevar lo que era la delegación en ese momento, que pasé del colegio regional otra vez a la delegación. Yo pertenecía al colegio regional, a la delegación, al colegio regional y a la delegación. Y entonces de ahí en adelante ya todo mi tiempo hasta que me jubilé en el año 2011, me parece que fue, o 2012, me jubilé yo. Llevo 10 años jubilado, o 10, 11 años jubilado. Entonces, en aquel momento de la delegación dependían todas las personas y sus departamentos. Nosotros llegamos a tener más de 100 trabajadores dependiendo de la delegación, que dependían todos de la secretaría de la delegación, que es donde yo estaba ubicado en aquel momento. Entonces, eran todos departamentos. El departamento de laboratorio, todo el personal iba a secretaría para todas las gestiones laborales que tuvieran con la delegación. Lo que era el CIE, que era el Centro de Información Comercial, lo mismo, tenía un aparejador y un empleado más, que era Sayarés, Juan José Sayarés, estuvo en ese departamento durante un tiempo, y tenían una secretaria también. El Departamento de Estructuras, lo mismo. Estructuras, entonces, era un departamento de los cálculos de estructuras con unas máquinas prehistóricas, que entonces tenían que perforar unas fichas
que necesitaban a una secretaria perforadora de fichas, que nada más que se dedicaba con su tecleo en una máquina especial a perforar fichas, porque no era escribirlas, era perforarlas. Entonces esa perforación de esas fichas después se comprobaban y iban a una máquina que hacía el cálculo con esas fichas perforadas. Entonces el archivo de esas fichas, cada proyecto a lo mejor ocupaba pues unas cajitas de 30 centímetros por 4 o 5 centímetros que tenían las fichas, ¿no? Y además las fichas eran de un material especial que tenían además eran carísimas en su precio, porque no eran fichas normales en papel, sino eran de un material especial que se fabricaban para esas máquinas. Máquinas, no sé si eran IBM o qué tipo de máquina era, una IBM, pero ocupaba 3 habitaciones seguidas. Aquello era, además entrabas allí y el ruido de aquella máquina trabajando y codificando esas fichas era impresionante, ¿no? Tenían que estar en silencio. El departamento ese lo llevaba entonces Benjamín Cova, que más tarde entró también Sergio Mora, estuvo también Sergio Mora, pero Sergio Mora hacía los cálculos con, no sé si la conocerás, ya esto es muy antiguo, la regla de cálculo, había una regla de cálculo verde y él los cálculos hacía con aquella regla, la tabla de logaritmos y la regla de cálculo era para él calcular. Sergio Mora duró una temporada como colaborador del departamento también y Benjamín Cova fue el que llevaba el departamento entonces. Una expansión muy importante, es decir, la llegada con la escultura en la calle de artistas de todo el mundo fue enorme. Venían a hacer las esculturas aquí, porque eran esculturas hechas in situ. Entonces Guinovar estuvo trabajando en la parte de atrás del laboratorio con sus ensayos y su preparación de lo que eran los colgantes de la escultura que hizo en un lugar allí en el parque, que la conocerás, la escultura que tiene Guinovar allí, y esa escultura la hizo aquí. Así varios de ellos venían a trabajar aquí. Yo no recuerdo, el que recuerdo es a Guinovar especialmente, porque como yo estaba por arriba y Cultura estaba un poco separada entonces, porque entraban por detrás, nosotros entrábamos por delante, no teníamos mucho contacto. Contacto tenían con ellos pues la entonces responsable, que era Lola Dabó. Lola Dabó tuvo mucho que ver con esto, es una pena que se nos marchara después, pero era extraordinaria Lola con la parte de estructura, apoyada muchísimo por María Hortensia, que vino luego más tarde. María Hortensia se dedicó más a la biblioteca, pero Lola estaba más en lo que era cultura, ¿no? Lo de la salida a la calle y la realización de esculturas fue tremendo. Aquello fue un despliegue importantísimo para lo que era el colegio. La escultura que tenemos aquí fuera, que fue muy anterior a todas las esculturas en la calle, porque esta escultura que se realizó aquí, esa sí que fue parte de la obra del colegio, porque esa sí que la compró el colegio, la hizo el colegio, vaya. Mi papel era jefe administrativo. Era jefe administrativo de la delegación y ahí yo tenía la responsabilidad de ocuparme de la organización administrativa de no solo la delegación, sino de todos los departamentos que te decía antes. Departamento de estructura, departamento de laboratorio, departamento de tal, MC, que era la copistería entonces, era un departamento de la elaboración de copias. Después se convirtió en una sociedad que se llamó MC, que hacía la copistería y venta de materiales, y los otros departamentos. Entonces todo el personal dependía de la delegación y dependía de mí en aquel momento. Con Hugo Luengo hay una reestructuración, ya los departamentos que tenía la delegación empiezan a convertirse todas en sociedades independientes. Cada una tiene su gerencia y su organización y su estructura propia. Se convierte en un departamento propio el laboratorio primero, estructuras después, el CIE después, MC después. Todos estos se convierten en sociedades
que empiezan a funcionar con sus propios consejos de administración y empiezan a dar cuenta a la delegación, pero como sociedades independientes totalmente, en sus responsabilidades y demás. Todo su personal se escinde de lo que es la delegación y pasan a ser personal de cada una de esas sociedades. Y entonces se queda la delegación con el personal propio de visados, de cultura, los que propios de la propia delegación, los que se quedan ya. Y entonces Hugo plantea un nivel de tres sugerencias. Una sugerencia de tesorería, una sugerencia de secretaría y una sugerencia de informática, porque ya empiezan los temas de informática a tener una importancia básica dentro de lo que es la información y los registros y todo lo demás dentro de lo que era la estructura manual que se venía haciendo en la delegación. De las sugerencias de tesorería se ocupa Carlos Alonso, con el proyecto que él presenta de esa sugerencia. De la de informática se ocupa José Luis Alonso, se ocupa de la estructura de informática, que es un fichaje de un ingeniero informático que se trae como nuevo, y de la de secretaría me ocupo yo. Cada uno presentó su proyectito para ver si respondía a la estructura organizativa que la Junta de Delegación pretendía en aquel momento, y se nombran esas tres estructuras con su propio organigrama cada uno de ellos, pero dentro de lo que es la demarcación en una sola. Y entonces yo me ocupo de lo que es el personal total de lo que queda de demarcación, tanto tesorería como informática, como de la propia demarcación. Todos ellos dependen de lo que es la secretaría. La secretaría además lleva todo lo que es la oficina de visados, todo lo que es la oficina de tal y todo lo que es la oficina de cultura. En cultura estaba entonces Lola Dabó, después sustituida por Natividad Dabó. María Hortensia tenía una gran intervención también, tanto en cultura como en biblioteca, especialmente en la biblioteca. La biblioteca empieza a ocuparse ella de lo que es la biblioteca. En el inicio de lo que era el Colegio de Canarias, en el inicio, empiezan, cuando se escinde de lo que era el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, de Andalucía Occidental, Badajoz y Canarias, se queda Canarias solo. Entonces, dentro de lo que es la estructura del Colegio de Canarias, hay otras figuras, otras oficinas que son paralelas a lo que es el colegio, que tienen que empezar a crearse, porque dependían todas de Andalucía Occidental. Digamos, lo que es la hermandad. Ese es un papel fuerte en aquella época, porque entonces la seguridad social de los arquitectos dependían de una hermandad que habían formado los propios arquitectos, totalmente privada, y que se nutría de ingresos propios de aportación de los propios arquitectos. Esa aportación era del orden, si no lo has oído y no lo conoces, era el 4% de los honorarios de cada arquitecto. Es decir, cada arquitecto de sus honorarios aportaba un 4% para la estructura de la hermandad de arquitectos. Y todos los meses lo recaudaba la delegación, reteniéndoselo a los arquitectos y ingresándoselo a una organización que era una hermandad nacional, estaba en Madrid, y esos ingresos iban a Madrid. Entonces había que organizar la de Canarias. Entonces a Juan Julio Fernández lo responsable de lo que es la Hermandad de Arquitectos de Canarias. Y yo entro desde el colegio a colaborar con Juan Julio Fernández también, entonces, dentro de todos los gestos que yo realizaba dentro de la delegación, a organizar con él lo que es la Hermandad de Arquitectos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas se crea con otra persona, pero en lo que es la provincia de Santa Cruz de Tenerife empiezo yo a organizarla. Tenía que llevarla, las liquidaciones de esas 4%, las recogidas de las solicitudes de los arquitectos, porque las prestaciones entonces eran totalmente privadas. Es decir, tú te hacías una enfermedad, una factura médica, una intervención quirúrgica, un nacimiento de un crío, los premios, había un premio por natalidad y demás, y entonces te pagaban la totalidad de la factura que tú presentabas. El 100% de la factura, tú presentabas la facturita y el 100% se te pagaba en un plazo de no más allá de un mes. Así, factura tal.
Los nacimientos tenían un premio de natalidad. Para la época eran, creo recordar que eran 24.000 pesetas, que ya era dinero en aquella época, 24.000 pesetas de premio de natalidad, además de lo que era la factura en su costo total que tú trajeras de la clínica que fuera, totalmente privado. Todas las prestaciones se tramitaban y se pagaban de esa forma, totalmente privado, el 4%. En cuanto a lo que era el otro aspecto, que era los impuestos que pagaban los arquitectos, en aquella época, no sé si lo sabrás también, por eso los colegios profesionales, eso fue un invento del gobierno, crear colegios profesionales, porque entonces no tenían posibilidad en aquel momento de controlar las profesiones libres. Entonces, ¿cómo controlarlas? A través de una organización de profesionales. Y el pago de los impuestos de los profesionales entonces se hacían por lo que se llamaba evaluación global. La evaluación global significaba que Hacienda se reunía con una representación de cada colegio y valoraba la fiscalidad que quería obtener del conjunto de los profesionales eso. Lo pagaba el colegio y lo repercutía a sus profesionales. Se calculaban los ingresos de los profesionales con unas reuniones que se hacían con una comisión de personas del colegio, con una comisión de personas de Hacienda. La base la sacaban de los proyectos que se realizaban con subvenciones del Estado, es decir, los proyectos subvencionados era la base para esa fiscalidad. Yo me iba al Ministerio de la Vivienda a ver todos los proyectos que habían obtenido subvención de la consejería, de la entonces Delegación de Vivienda, y con todos esos proyectos se iba una comisión de la delegación. Los proyectos libres eran los menos. Imagínate cómo funcionaba aquello, ¿no? Entonces llegaba un momento, llegabas a un acuerdo, pagabas Hacienda, eso salía de los presupuestos colegiales, y entonces un arquitecto no tenía que pagar ningún importe de renta anual, estaba ya pagado con sus descuentos colegiales. Los descuentos progresivos. Rubén Enríquez era un auténtico inventor de normas. Era, además, como personaje normativo, era un avanzado. Yo diría que muchos dicen que hay que repartir y todo esto es prácticamente socialismo. Él, que no era socialista, creo que no era socialista porque estos no eran socialistas, todas sus ideas eran sociales, reparto y reparto. Los descuentos progresivos viene a ser un invento tan bestial que van en función de una tabla, en función de los ingresos de cada arquitecto. Entonces, a mayor ingreso, mayor descuento. Tenían unos parámetros, tenías 100, pagabas tal, tenías 200, pagabas más, tenías 300, pagabas más. Entonces, habían arquitectos que aquí comían el mercado. Entonces los 38, pues habían 5 arquitectos que sabíamos que tenían la zona norte, la zona sur, la zona capital, las tenían más o menos copadas entonces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife habían varios arquitectos, entre ellos uno que trabajaba muchísimo, que era Félix Sáenz. Félix Sáenz, en la curva de descuentos progresivos, llegó a pagar el 90% de sus honorarios. Imagínate, a mitad de año, Félix Sáenz trabajaba para el colegio. Todos los ingresos que él hiciera eran para el colegio. La mitad de este edificio está hecho con ingresos de Félix Sáenz. Si lo dices así, no te vas a equivocar mucho. Porque es que era una bestialidad. Entonces, ¿eso qué produjo? Que los arquitectos buscaran colaboradores. Porque como los ingresos eran propios, pues te buscas colaborador, repartes los ingresos y repartes los descuentos. Félix Sáenz tiene a Francisco Aznar, que no sé si está desde el principio. Félix Sáenz trae a otros varios arquitectos que empiezan a trabajar con él y empieza cada uno a desarrollar sus proyectos y cada uno hace sus pagos.
Lo mismo ocurre con los arquitectos del norte, con los arquitectos del sur y con los arquitectos, todos empiezan a traer colaboradores. Aquí empezaron a venir muchos arquitectos porque venían a trabajar en colaboración con. Es decir, aquí el núcleo de arquitectos, sobre todo venidos de fuera, son colaboradores de otros arquitectos que estaban aquí trabajando. Tenían un nivel de trabajo, un nivel de descuento alto, y entonces traían un colaborador era el 50% o al porcentaje que tuvieran. Eso ya ellos sabrán lo que han tal. Pero empezaron a entrar equipos de arquitectos precisamente por eso, por estos descuentos inventados progresivos. Otro invento de la cabeza de Rubén Enríquez fue los límites lícitos del trabajo profesional. Esa definición me gustó, porque los límites esos los calculaba yo también, y entonces el único que calculaba límites lícitos de formación profesional era yo. No había otra persona que supiera calcularlo, porque tenía una fórmula para, en función del nivel de trabajo, el nivel del proyecto, el tamaño del proyecto, los metros cuadrados, la superficie, los honorarios y el no sé qué, llegas a un momento que dice, este proyecto tienes para poder realizarlo, terminarlo de redactar, 3 meses, o 1 mes, o 2 meses, o 6 meses. Entonces tú traías 6 encargos hoy. Empezabas a sumar meses que necesitabas para realizar cada uno de esos trabajos y te llenabas 6 meses. Es decir, usted hasta dentro de 6 meses ya no puede trabajar más. Límites lícitos de trabajo profesional. Otra forma de aportar colaboradores. Repartes el trabajo, repartes los tiempos. Entonces, imagínate lo que es que te digan a ti, me sale un hotel de 5 estrellas. Con mi equipo, porque no tenía para nada en consideración si tenías un equipo de un estudio con 20 aparejadores, 15 delineantes y 3 dibujantes, daba igual, el proyecto era del arquitecto. Y el que contaba era el arquitecto, no tenía una minoración por la capacidad que tiene tu estudio. No, eso estaba totalmente descartado. Hotel de 5 estrellas, no sé qué, necesito para realizarlo 12 meses. Usted no puede ya presentar ningún otro proyecto hasta dentro de 12 meses. Con eso tiene usted que arreglarse ya el año. Que son unas ideas tan progresistas que no cabía en la forma que teníamos de pensar entonces, porque en aquella época, estamos hablando de los años 70, 71, 72, no teníamos esta forma de pensar en repartir cosas con los demás, eso era prácticamente impensable, ¿no? Pues bueno, y otras tantas normas que se sacaron, porque los límites lícitos de trabajo profesional, el tema de las incompatibilidades, fue otra cosa. Las incompatibilidades que luego están por ahí en todos lados ya como una cosa muy normal, en la profesión de arquitectura en Canarias están como innovadoras, es decir, no había incompatibilidad ninguna para nadie, y aquí había incompatibilidad. Un arquitecto municipal en otras épocas podía desarrollar proyectos de edificación dentro de su municipio. Las incompatibilidades para esas cosas se crearon desde la propia corporación profesional de la arquitectura. Es decir, ya había un reglamento de incompatibilidades hecho antes de que existiera el que existió a nivel general. A mí me han tocado 3 momentos de crisis, me han tocado 3 momentos muy difíciles de tener que decidir, personas que tenían que salir del colegio en reestructuraciones de personal, y bueno, mi última crisis en el colegio precisamente viene provocada casi por eso, porque yo tuve que decidir la salida del colegio antes de jubilarme. Tuve que decidir la salida del colegio de no sé si fueron 12 o 13 personas, y la decisión, quieras o no, es de la directiva, pero tenías tú que dar la lista de quiénes son, y para dar una lista de quiénes son tienes que ver cuáles son las necesidades de los departamentos y cuáles son las personas que más hacen falta en un determinado departamento. Igual no eres justo, eres bastante injusto con tus decisiones, pero esas eran decisiones personales.
Y esas decisiones en la última etapa a mí me rompió, por supuesto. Además, los empleados creo que estaban bastante contentos en su inmensa mayoría de tenerme a mí como responsable último de tal, porque la defensa del personal ante la Junta siempre la tuvieron, siempre la tuvieron. Sí, claro, las necesidades no es lo mismo tener un colectivo de 50 a 100 arquitectos funcionando en un territorio como es la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a tener ahora no sé si son 600 o 700 o más, porque deben ser más. Es que también hubo un boom que la profesión de arquitecto era una profesión que te hacía rico en poco tiempo, ¿no? Y debimos pensar que esa riqueza se iba a prolongar toda la vida. Entonces empezaron a surgir estudiantes de arquitectura en todos sitios. Se creó la universidad, la Escuela Técnica de Gran Canaria, en Las Palmas, y empezaron a estudiar arquitectura, muchísima gente empezó a salir arquitectos. Cuando tú colegiabas un arquitecto a lo mejor al año o 2 arquitectos al año, ahí venía a colegiar un arquitecto y te podías estar con él toda la mañana enseñándole el edificio, paseándote por el edificio, enseñándole y presentándole a las personas y tal, y era una relación muy personal a que te estuvieran esperando en el vestíbulo 3 arquitectos para colegiarse, y no poderlos colegiar a los 3 por temas de prevención de datos y esas cosas, protección de datos y demás, ¿no? No podías meterlos a los 3 y empezarlos con los 3. Sí podías darle una explicación para que, además no tenías ni que darle los impresos. Tú venías, te sentabas allí delante conmigo y hacíamos toda la tramitación de la colegiación, lo hacíamos como una persona más, y ese día te lo tenía dedicado. Era una recepción del colegiado, además le teníamos algún que otro regalo también preparado siempre. No, sí, te creerás que es una broma, pero sí, es así. Y después le presentábamos y le enseñábamos todo el colegio y la gente con la que te tenías que relacionar para cada cosa. Era una familia, efectivamente. En esta familia había muchísimas cosas buenas, muchísimas. Cosas malas habían pocas. Y el que tenía alguna cosa mala, la verdad es que se la escondía, porque yo no recuerdo haber tenido problemas prácticos con el personal, con la gente, con los arquitectos, nunca. Yo tengo un montón de obras de arquitectos firmadas por ellos que te las traían sin más. Felipe Hobson, de Felipe Hobson tengo un montón de cosas, y todas las felicitaciones anuales que preparaba Felipe Hobson, que se las mandaba a todos los colegiados y a todos sus amigos, los originales los tengo de una porrada de años. Todos, año a año. Él me traía el original después de él hacer sus copias, y el original lo tengo. De Felipe Hobson tengo 3 o 4 cuadros, que me los trajo y me los regaló. Yo le compré una vez una escultura. Para compensar, compré una esculturita en una exposición que hizo en la calle El Castillo. Vamos a compensar un poquito, hombre. Pero no, Felipe Hobson para mí es una persona extraordinaria. El colegio y la profesión ha cambiado muchísimo. Antes lo que tú decías ahora mismo era como una familia, después se convirtió en una especie de jungla. Bueno, esto no hay nada más que palparlo y verlo, no hace falta, ¿no? Si tenía con 40 arquitectos, pues todos tenían un nivel de trabajo bastante bueno, la normativa colegial a veces era más o menos rígida, las aportaciones a Hacienda eran nulas porque tú no tenías ninguna preocupación con tu fiscalidad. No tenías ninguna preocupación. Entonces, ¿qué preocupación tenías tú? A final de año te reunías, o en la asamblea te reunías y decías, este año necesitamos para pagar la fiscalidad, para pagar el colegio y para pagar los gastos no sé qué, tanto dinero. Lo aportamos, lo pagamos en cómodas aportaciones de cada uno y punto. Pero tú no tenías que estarte preocupando. Hoy día te tienes que estar preocupando cada vez que haces un encargo de la fiscalidad, porque esto me va a subir, me va a bajar, me va a dar un taponazo, que para qué, y con qué me quedo yo al final. La fiscalidad era nula, entonces tú no tenías ninguna preocupación con Hacienda. ¿Tú qué sería? Yo, desgraciadamente, me he ido desligando muchísimo, te lo decía antes a nivel de fuera, porque después de que me marché,
las relaciones del personal yo las encontraba un tanto tirantes, así ya no era aquella familia que teníamos antaño en la que todos nos veíamos, nos íbamos a tomar una copa los viernes porque salíamos de aquí, nos íbamos todos enfrente y nos tomábamos una copa, jugábamos unas partidas de cartas, nos íbamos al campo si teníamos ganas y éramos como una familia. No sé si Miguel te ha enseñado una fotografía que tenemos ahí en la escultura, que hay 4 o 5 empleados que muchas veces nos íbamos, entonces todas las semanas estábamos más o menos unidos y era como una familia. Llegabas el lunes y seguías trabajando normal, tranquilo y tal. Yo las 3 veces que vine después de jubilarme y de ponerme bien de mi enfermedad, tuve una crisis muy importante, vi unas caras muy tristes en las mesas con las que me tropecé. No me dieron ánimo para volver, digamos que, bueno, estaba Vicente, estaba Angelita, me parece que estaba todavía, Nati, Carlos, el otro Carlos, y entonces parecía que eran personas independientes, cada una encerrados en aquello y que ni se hablaban. Yo no estaba acostumbrado a eso. Teníamos unos departamentos, yo me movía por la casa, me reía con la gente, algunas veces cuando estaban cabreados conmigo pues me decían lo que fuera y bueno, y yo tuve que tomar determinaciones algunos despidos. En la primera crisis que hubo fueron 5 personas que salieron, yo sé que esas 5 personas a mí no me lo perdonarán nunca, porque tuve que elegir 5 personas y yo por lo menos con 3 o 4 es que ya después no me hablaron más y mira que le hicimos unas liquidaciones muy favorables, creo. A lo mejor para ellos no, porque dejar un trabajo a la mitad de tu vida no debe ser nada agradable, pero bueno. Se eligieron los departamentos que se iban a quedar sin servicio, porque, por ejemplo, había un departamento de asesoría jurídica en la que se realizaban todas las reclamaciones de honorarios que se tenían que hacer. Ese departamento en aquella crisis primera, no la última, sino la primera crisis que hubo en el año, no me acuerdo ahora mismo, pero hubo una primera crisis, y en esa primera crisis aquel departamento desapareció, se contrató del exterior. Entonces, si tú tenías un personal administrativo que se dedicaba a ese trabajo y ese trabajo desaparece, tú tienes que optimizar a la persona. Si la persona no la puedes optimizar en otro departamento, pues tendrás que decidir que tienes que prescindir. Es muy difícil, pero hubo que hacerlo. Sí, hemos tenido muchas. Tuvimos una fiesta con Angelita cuando despedimos a Angelita, que aquello fue una señora fiesta. Por ahí están las fotos. Yo no sé si Nati antes de irse o no tuvo oportunidad de dejarte todas las fotos, en algún lado estarán. Todas las fotos, las fiestas que se empezaron a organizar cuando las fiestas de fin de año de los arquitectos. Estos fueron cuando empezamos a hacerlas aquí, porque en principio las hacíamos fuera, las hacíamos en hoteles del norte, en hoteles del no sé qué, en sitios fuera las hicimos, con Carlos Gamonal, que nos preparaban unos catering extraordinarios. Empezamos a hacerlas en un sitio determinado, en su casa de Tegueste, hicimos una, y al final decidimos, si tenemos unos salones tan hermosos en la casa, ¿por qué no aprovechamos los salones de la casa? Que fue cuando se cogieron las 2 salas que están debajo, la sala de exposiciones, que está debajo de la plaza, que son 2 plantas, unidas por una escalerita, 2 plantas, y ahí hicimos un primer montaje. Yo recuerdo que ese primer montaje que hicimos, que fue el probar a ver si aquello funcionaba, contratamos con Carlos Gamonal el catering, lo traía, él se comprometió a que hacía la fiesta aquí, pusimos 100 mesas redondas entre una planta y la otra, metimos una tarima para poner una orquesta. Si no lo has visto tienes que verlo en las fotos, y además hay CDs de eso, de todas esas fiestas. Entonces montábamos un fiestón tremendo con una recepción por la entrada de arriba, una recepción, la entrada, no sé qué, se sentaban. El servicio fue extraordinario el primer año, con lo cual los siguientes años fueron mejores cada vez,
porque cada vez contratábamos una orquesta distinta, un grupo musical distinto y entregábamos los premios, los no sé qué. Eso eran unas fiestas anuales tremendas. Te puedo decir, el primer año a mí me tuvieron que llevar a casa, porque los nervios que yo tenía ese primer año, que además Lola La Voz se llevó el mayor trabajo, porque fue ella realmente la que dio la cara para todo. Yo estaba casi detrás, pero si aquello fallaba, la responsabilidad era mía. Entonces, yo ese día tenía unos nervios tremendos y cuando vi que aquello funcionó, me cogí un par de whisky que estaban por allí sueltos, me tuvieron que llevar a casa. Los compañeros de Miguelito y no sé quién más me llevó a casa, pumba, ahí te quedas ya, mañana ya te vendremos a buscar. Bueno, lo de la primera terraza de verano, eso fue un exitazo tremendo porque se montó una carpa ahí desde la cubierta del edificio hasta abajo en triángulo y se montaron unas mesas ahí que, un éxito tremendo. No, el tema económico es importante y el tema económico es negativo y con unas perspectivas tan pobres no pueden ser, es decir, de tener descuentos, lo mínimo que te podías pagar al colegio era un 20% de tus honorarios, hoy si te pasas de un 3 o un 4 ya te están crucificando, porque yo no sé cómo estarán los descuentos ahora, pero no creo que ninguna persona esté dispuesta a pagar unos descuentos que sean elevados. Y antes lo mínimo que pagabas era un 20%. Honorarios 20%, más 4% que se llevaba a la hermandad, el 25% se te quedaba en el colegio. Pero claro, ya no tenías que acordarte de la fiscalidad ni nada de eso, ¿no? Eran momentos distintos, la verdad que eran momentos totalmente diferentes. Y es muy importante luego la economía, bueno, se nos ha ido al traste el laboratorio, se nos fue al traste MC, se nos fue al traste estructura, ¿qué nos queda? Se nos queda el CIE porque se mantiene, no sé si el CIE seguirá funcionando, yo creo que sí, que el CIE sigue funcionando, pero yo creo que de la estructura monumental que tenía esta delegación en sus primeras épocas y los servicios que prestaba, porque es que aquí había unos servicios que se prestaban muy importantes, que colaborabas con la gente hasta en hacerle los proyectos. Aquí teníamos delineantes, teníamos la copistería, si tenías ahí un proyecto para hacerle las copias y encarpetártelos, te los montábamos todos. Es que habían unos servicios que realmente eran impagables. Yo creo que la posibilidad de la arquitectura vista como se veía en aquel momento, que era la de edificación, hoy día es muy difícil a esos niveles y a esos niveles de ingreso para el arquitecto. Los arquitectos además son ahora mismo muchísimos y para repartirse el pastel tienen que trabajar, tienen que trabajar en otras cosas.